Vamos de inmediato con nuestra directora Laura Martínez. Gracias, compañera. 7:29 de la mañana. Están con nosotros los diputados Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana, Walter Muñoz del Partido Integración Nacional y María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. A ellos se les ha escuchado propuestas de sus agrupaciones políticas en particular sobre el tema de la evasión, de la elusión o del contrabando. Como veíamos en la información que nos preparó Catarina Bonilla, no está con nosotros José María Villalta, quien ha presentado alguna de las iniciativas, tuvo dificultad para asistir esta mañana, pero lo cierto del caso es que la gran pregunta que todos se plantean es ¿cómo es posible? Lo decíamos al inicio, que empresas que notoriamente, ya sea mediante conglomerados o no, se hablaba el caso de los conglomerados, pero que notoriamente invierten, que notoriamente son grandes, se les llaman grandes contribuyentes, declaren cero ganancias por años o pérdidas por años. Bueno, y lo decían ahora los economistas, esto es posible porque existen mecanismos legales para hacerlo. Y el punto es por qué la Asamblea Legislativa, o en esta reforma fiscal que se aprobó, con iniciativas ya, no está legislando para evitar que esto suceda. Cifras nada más ubican en 560 mil millones de colones la posibilidad de que se recupere si estas empresas estuvieran declarando cero ganancias y pérdidas y por el contrario estuvieran generando ganancias. Imagínense ustedes que eso sería casi igual o parecido a lo que va a generar el paquete fiscal, el proyecto de reforma fiscal. Entonces, ¿por qué no se han hecho esas iniciativas aquí desde la Asamblea Legislativa? El micrófono es de ustedes. Buenos días. Bueno, Walter Muñoz, de Integración Nacional. Buenos días, Laura, y buenos días a María Inés y a Welmer. Desde el mes de junio, cuando compareció la señora ministra de Hacienda al plenario para comenzar a ver el tema del plan fiscal. Permítame, don Walter, voy a cambiarle, porque creo que ese es un micrófono. Perdón, decía que desde el mes de junio, cuando nosotros recibimos a la señora ministra de Hacienda para que ella nos explicara la urgencia del plan fiscal, la primera inquietud que nosotros presentamos fue el tema de la evasión fiscal. Voy, uno, dos. Ok. El tema de la evasión fiscal aduanera, que nos ha preocupado muchísimo y lo hemos hablado en plenario. Con esto lo que quiero decir es que nuestra iniciativa, y así presentamos la moción, que tal vez hoy se pueda ver, era para que la señora ministra comparezca al plenario legislativo, no a una comisión, sino al plenario, para que con la misma urgencia que se habló aquí del tema del plan fiscal, que representaba 700 mil millones de colones, comencemos a buscarle solución al tema de la evasión fiscal. Nosotros no consideramos que la lista no es suficiente. El tema de la lista nada más lo que nos dice es posiblemente la punta del iceberg. Nosotros queremos saber en cantidad de dinero, en legislación, qué es lo que tenemos que hacer y por qué no. Entonces ahora sí me gustaría una vía rápida a mí para atacar el tema de la evasión y hablar del tema de la renta global y hablar del tema del contrabando, del tema del secreto bancario, del tema de las personas jurídicas, que dicho sea de paso, a nivel latinoamericano se está tratando, la responsabilidad de las personas jurídicas en el tema de la evasión. Aquí se habla mucho de las sociedades anónimas con todo el problema de ese tipo. Nosotros ahí sí estamos de acuerdo en entrarle fuerte al tema de la legislación, porque hablábamos que fue un error de parte del gobierno haber hecho un plan fiscal, haber cargado nuevamente de impuestos a la gente que ya pagamos y no haber tocado el tema de la evasión, que ahora comienza ya a florecer como un tema fundamental en el tema fiscal del país. Welmer Ramos, del Partido Socialista. Sí, yo creo que hay que apuntar que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas recién aprobado tiene una serie de mecanismos que van a facilitar el control tributario. Hoy en día nosotros... ¿Cuáles son esos mecanismos? Porque le podría no está decir, renta mundial allí. No está renta mundial, pero tenemos ya mecanismos, por ejemplo, el de subcapitalización en paraísos fiscales, que es una forma de sobreendeudar empresas con una empresa de afuera para simular que no está ganando nada. El tema de los gastos en paraísos fiscales está en ese proyecto.
está un poco de renta global. Está una cosa que se llama asimetrías híbridas, y es que algunas empresas que operan en dos países distintos se fijan a ver cuál es el que les conviene tributariamente generar las ganancias, y entonces cargan los costos de una empresa a la otra para que las ganancias se queden en determinado país. Todo esto lo tiene este plan de fortalecimiento, pero sí faltan cosas. Y faltan cosas, aquí en resumen, en gestión tributaria, hay que decirlo. Aquí no podemos decir que estamos revisando 50 empresas de casi 500 por año, y entonces cada 10 años le va a tocar a una empresa. Cuando la vuelvan a revisar ya están vencidos los derechos de cobrar, o ya prescribió cualquier delito. El otro asunto que tenemos que hacer es lo que decía el doctor, tenemos que ir a renta mundial y tenemos que... Expliquémosle a la gente qué es renta mundial. Renta mundial es que los residentes en Costa Rica tienen que declarar los impuestos donde los ganen, las ganancias donde las obtengan, en cualquier país. Hoy en día Costa Rica solo se cobra por lo que se genera dentro de las fronteras, y entonces hay la tentación a generar las ganancias afuera. Y hay 1000 maneras de hacerlo. A enviar las ganancias. Claro, no enviarlas, a simular que se generan afuera, ¿verdad? Con solo un tico que diga que la consultoría la hizo en otro país, aunque se la paguen aquí, ya con eso no tributa en Costa Rica. Entonces ahí tenemos que ir para renta mundial, tenemos que ir para... Nosotros tenemos que facilitar los procesos de cobro de los impuestos. Hoy pueden recurrir las empresas tantas veces un proceso de cobro de impuestos que al final termina siendo 10 años después en que se puede dilucidar o cobrar. Todas estas cosas yo creo que siguen y son posteriores a este plan fiscal que era urgente pasar. ¿Qué dice María Inés del partido Unidad Social Cristiana? ¿Habría una vía rápida para ello, como dice Walter Muñoz, para aprobar estas iniciativas? Buenos días. Muy buenos días, doña Laura, don Walter y don Welmer. Qué gusto estar con ustedes aquí en esta mañana fría, pero ya estamos calentando la semana. Yo creo que es mucho más conveniente para nosotros como diputados de diferentes fracciones cuando podemos llegar a un tema en el que todos estamos de acuerdo. Y yo creo que este tema... ¿Y en qué están de acuerdo? En este tema de que tenemos que todos trabajar en contra de la evasión fiscal. Hay dos términos aquí diferentes, uno que es evasión fiscal, que es ilegal e inmoral. Tenemos también el tema de elusión, que es legal, pero también sabemos que es inmoral, y tenemos que trabajar en esa línea. Y nuestro partido, liderado por Pedro Muñoz en este tema, ha estado trabajando muy de lleno en el tema de la evasión fiscal aduanal. Seguimos nosotros trabajando en esa línea también. Nos parece que es importante reforzar los temas aduanales, los escáneres aduanales. Es un tema que hemos estado trabajando, que hemos estado peleando, los benditos escáneres donados por el gobierno de China que se quedaron sin ser utilizados, y la inversión que es necesaria que el gobierno haga en esa línea para evitar esa evasión fiscal enorme que se está dando en nuestras aduanas y el montón de productos que están entrando a Costa Rica sin pagar impuestos, y por supuesto que eso genera toda una bola de nieve enorme. Entonces, cuando tenemos todas las fracciones de acuerdo en que tenemos que atacar la evasión fiscal, una vía rápida va a ser muy sencilla de aprobar, y yo creo que vamos a poder trabajar todos también. Pero el punto de ustedes es en el contrabando, María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana. No, ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos que es un punto que se ha atacado desde el principio y que se ha estado trabajando por solucionar ese tema. Pero la evasión y la ilusión fiscal, que también es uno de los casos que hemos comenzado a ver esta semana que pasó anteriormente, que no es ilegal, pero sabemos que es completamente inmoral. Entonces también tenemos que trabajar. Son hermanas, es decir, la ilusión y la evasión. Sí, pero el punto es, ustedes aplicarían, por ejemplo, estaba planteando ahora el ex viceministro de Hacienda, el secreto bancario con fines tributarios ya es una figura, dice él, que tiene que ser superada. En Suiza ya está superada. ¿Ustedes estarían de acuerdo que el secreto bancario sea una figura superada con fines tributarios? Sí, yo creo que con fines tributarios tenemos que trabajar en esa línea. Hay que revisar también, porque también tenemos que proteger a la persona, ¿verdad? Y a su derecho. No es que los capitales sean públicos, pero exacto. Sí, tenemos que cuidar todas esas cosas. Bueno, yo diría que tenemos que retomar el tema de la comparecencia de la señora ministra al plenario.
porque recordemos que fue ella la que con varios textos sustitutivos y con varias visitas a la Asamblea nos presionó para tener el tema que hoy fue aprobado, el tema del paquete fiscal. Bueno, ahora con la misma vehemencia tiene que actuar el gobierno para decirnos que el tema de la evasión tiene que legislarse adecuadamente, con proyectos de ley. O sea, donde hablemos del tema del secreto bancario con fines tributarios, donde hablemos de esos 560.000 son en 96 empresas, que quede claro. O sea, y ahí lo que dicen las autoridades es que tienen pocos recursos porque las empresas tienen mecanismos para evadir nuevamente y justificar con sus contadores, con sus abogados. O sea, Costa Rica es un paraíso fiscal, entonces, al resumen. Es un paraíso fiscal donde se evaden los impuestos por miles de millones y al final terminamos solamente pagando la gente trabajadora, la gente de clase media, porque esos no pueden evadir impuestos obligadamente, son tasados de la manera más injusta, porque yo creo que tenemos que pagar entre todos. Entonces, tenemos que hacer, ojalá la fracción de la unidad y la fracción del gobierno esté de acuerdo en que la señora ministra, de manera seria, responsable, con un debate de todas las fracciones, propongamos un acuerdo en el plenario para actuar con la legislación adecuada. Imagínense que en muchos de los países las personas jurídicas están contribuyendo al lavado de dinero y al narcotráfico, porque no hay una legislación adecuada. Nosotros todavía en el tema de personas jurídicas necesitamos ser todavía más profundos. Ya lo dijeron los que estaban anteriormente en este programa, que aparecen en sociedades anónimas personas hasta menores de edad. Bueno, vamos a una legislación seria y vamos a una legislación de acuerdo entre las fracciones, pero la evasión fiscal hay que atacarla de manera directa y de manera... Con proyectos, con proyectos de ley. Tiene que haber legislación. Yo quería ¿Qué dice Welmer Ramos? ¿Están esos proyectos de ley? ¿Vendrá la ministra también a presentar proyectos, la ministra de Hacienda, en ese sentido? Yo creo que algunos los vamos a presentar nosotros y otros ya los hemos presentado. Aquí hay dos grandes secretos. Uno es el secreto bancario. Los bancos no dan información a nadie de las cuentas que ahí tengan y de los movimientos que hagan. Y el otro es el secreto tributario. Tributación no tiene por qué tener secreto bancario. Debería tener acceso a toda la información de los contribuyentes, porque yo estimo que esos son anexos de sus estados financieros que tienen que ser transparentes para tributación. Las cuentas bancarias no son más que anexos de los estados financieros. Hay que ir a la sala cuarta y pedir esto, creo, y es lo que sigue. Yo voy a hacer esa gestión. ¿Qué gestión? Pedirle a la sala cuarta a ver si se puede interpretar que los estados financieros comprenden también los movimientos bancarios de las empresas y por lo tanto tributación debe tener total transparencia en eso. Aquí una y otra vez hemos dicho no en ese sentido y lo que hemos estado es atándole las manos a Hacienda para que no conozca los movimientos de las personas y decirle que a través de un juez es casi que decirle usted tiene que tener evidencia de que ese fulano se está comportando mal para poder tener la información. Entonces nunca va a poder hacer grandes cruces de información. No, lo otro que le iba a decir es que en términos de evasión y de ilusión, también el IVA, ahora ya no venta, sino IVA, que viene en este otro plan fiscal. Viene a poner en evidencia a otros grandes sectores que no pagaban y que van a pagar. Yo tengo la esperanza de que este proyecto va a generar mucho más que lo que nosotros estamos proyectando. También el tema de la facilidad con que tenga que cobrar Hacienda los impuestos también hay que verlo. Yo creo que hemos sido alcahuetas en las leyes que tenemos y entonces una empresa puede recurrir una y otra vez para atrasar los impuestos, a veces hasta el nivel de que prescriba. Bueno, hay un estudio, decía ahora el ex viceministro de Hacienda, elaborado por un exfuncionario del Banco Central, creo que el apellido era Mauricio Solís, me parece que dijo, que revela que las empresas aquí ni siquiera declaran, las que declaran ese 30%, sino en promedio el 20%. Es decir, ustedes
estuvieron, apoyaron, por lo menos aquí hay 2 de los partidos que apoyaron, y junto con Liberación Nacional. A Liberación Nacional no se le conocen proyectos en este sentido, en torno a la evasión y la elusión o el contrabando, pero lo cierto es que, por eso no están hoy aquí invitados, pero lo cierto es que ustedes van a accionar con qué proyectos, cuál es esa lista de proyectos, y lo otro que decía el viceministro, que ustedes van a presentar, van a ser apoyados por la ministra, y lo otro que decía el viceministro de Hacienda es: tomen varias de las recomendaciones de la Comisión de los Panama Papers. Ahí hay varios de los mecanismos. ¿Todo eso ustedes lo van a impulsar? Sí, y a eso también hay que agregarle María otra Inés. cosa. Muchas gracias, doña Laura. Hay que agregarle otro tema a esto, que es la adhesión de Costa Rica a la OCDE. También tenemos que adherirnos a ciertas regulaciones que pide la OCDE para que podamos cumplir como país parte de este organismo internacional tan importante. Y entre esos, en lo que estamos fallando también es en el tema de evasión y nuestros temas fiscales, que en este momento, como estamos, no nos permitiría ser parte. Entonces, esas son recomendaciones también que tenemos que adoptar. Hay una comisión especial que se va a encargar a dictaminar únicamente los proyectos que requieren para que Costa Rica sea parte de la OCDE. Ah, bueno, la comisión que está viendo Sí, señor. lo de pertenecer a ese grupo. Exactamente. Y de ahí también tenemos que tomar recomendaciones, como usted dice, también de las recomendaciones de la Comisión de Panama Papers, que nos van a ayudar también a solucionar este tema. Agregar a lo que decía don Welmer hace un ratito, es impresionante cómo un CPA de movimientos bancarios, ¿verdad?, puede funcionar para una persona o para una empresa para tener un crédito, pero no es control cruzado con tributación. Entonces, conozco casos de personas que trabajan por lo regular como servicios profesionales o de sociedades anónimas, que sí les funciona eso para un crédito y resulta que pueden acceder a créditos enormes, pero eso no funciona como control cruzado con tributación directa, de manera que sí pueden reportar a tributación gastos enormes y los movimientos en sus cuentas. ¿Y por qué nosotros tenemos que conocer que hasta ahora ustedes tienen proyectos en ese sentido hasta que se revelara esa lista y fuera producto de una organización civil? Bueno, no, para empezar, yo mencioné que desde el mes de junio el tema de elevación nosotros siempre lo pusimos como el tema más importante. Un 8% del Producto Interno Bruto en grandes contribuyentes, o sea, 4 paquetes fiscales, pero me parece que sería un error legislar en forma aislada. Creo que tiene que haber de parte del Ministerio de Hacienda, y más con lo que usted decía, la iniciativa de que hagamos un proyecto integral para que ellos no tengan ya más excusas de decir que es que la legislación no es adecuada y que entonces por esa razón no proceden estrictamente para lograr combatir la evasión fiscal. Por otra parte, nosotros ya solicitamos esa lista de las empresas que no declaran el 30%, que nos parece que es otro tema grave, eso sigue siendo evasión para nosotros. Vamos a ver exactamente cuál es la magnitud del problema de la evasión fiscal en Costa Rica, pero creo que nosotros estaríamos, desde nuestro punto de vista, porque hay proyectos en el pasado también de otras legislaturas, más contentos si hacemos un proyecto que hace que Hacienda finalmente nos diga, bueno, con esta legislación sí podemos actuar y no tenemos más problemas, y me parece que ahí es donde estamos dispuestos a contribuir. Welmer Ramos, del Partido Bueno, yo tengo Ciudadana. que decir que en el pasado el Partido Acción Ciudadana ha presentado los proyectos de renta global, renta mundial, todos por separado y todos han sido enterrados. Pero hace también 3 meses un proyecto sobre el secreto bancario para que tributación tuviera acceso a información también fue enterrado en hacendarios. Yo espero que ahora... Ese era del Frente Amplio. Sí, sí, apoyado fuertemente por nosotros, lo habíamos mejorado, y Laura y yo fuimos los únicos 2 del Partido Acción Ciudadano que lo votamos favorablemente. Pero tengo que decir que el tema de renta mundial, no hubo acuerdo en este proyecto de fortalecimiento, pero es un tema que tenemos nosotros que verlo. ¿Y por qué no hubo acuerdo? No hubo acuerdo ni en la anterior legislatura ni en esta. Y entonces es un tema que está ahí pendiente y que yo me he comprometido a presentar un proyecto de ley. Pero si lo presentamos entre todos, mucho mejor. Voy a decir un tema que ha estado ausente, y es el tema de la evaluación
de la gestión tributaria y aduanera. Costa Rica tiene que meter un proyecto de ley para que cada 3 años haya o cada 4 años haya evaluación de cómo se está gestionando las aduanas y tributación por parte de expertos internacionales. Porque si hay algo que nosotros tenemos mal acá es un letargo, un adormecimiento, y tenemos, yo creo que los peores sistemas aduaneros y de los peores sistemas de gestión tributaria en el mundo. Todavía no tenemos un sistema integrado, etcétera, y esto hay que entrarle rápidamente y con urgencia. Cuando nosotros llegamos acá, llegamos a solventar un problema de que Costa Rica estaba al punto de la quiebra y había que hacer un acuerdo en lo que hubieran grandes consensos y no podíamos entrar en temas un poco más complicados. Pero es lo que sigue, esto no ha terminado. Bueno, ¿y para cuándo habría ese acuerdo para iniciar María Inés Solís? Vamos a ver, María Inés Solís de la unidad, don Walter y don Welmer, ¿para cuándo habría un acuerdo para empezar con un proyecto de renta mundial y con un proyecto de levantamiento del secreto bancario con fines tributarios y otros más? Porque lo que... Ya está presentado. ¿Ya está presentado por quién? Por la fracción de Acción Ciudadana. ¿Cuál de los dos? ¿El de renta mundial? No, el de levantamiento del secreto. Del secreto bancario. Bueno, Sí. tendría que ser con fines tributarios. Sí, con fines Tributarios. De parte nuestra ya. O sea, nosotros hoy llevábamos una propuesta a la señora ministra donde contribuimos aún más a facilitarles el camino para el tema del combate a la evasión. Pero me parece que ya incluso en el pasado con Welmer nosotros hemos estado de acuerdo en discutir el tema de la renta mundial y la renta global. Nosotros nunca hemos dicho que no, estaríamos dispuestos en el momento en que redactemos el proyecto para que sea de consenso y de vía rápida. O sea, para que aquellas personas que generen ganancias las declaren en donde las generan, ¿verdad? ¿Es así? En Costa Rica. En Costa Rica, perdón. Las declaren en Costa Rica, perdón, y eso significa, y se evite que esas personas también declaren como ganancias o ingresos aquellos que se generan en el exterior y por tanto no declaran aquí. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que sea cuando hablamos de renta mundial. ¿Estaría de acuerdo la Unidad Social Cristiana, María Inés? Porque Liberación no está aquí hoy. Bueno, el proyecto que don Welmer presentó, creo que fue la semana pasada, don Welmer, el de secreto bancario, tenemos que revisarlo, la verdad no lo hemos revisado, tenemos que revisarlo para ver si podemos la Unidad Social Cristiana apoyar ese proyecto tal cual está o si le haremos mociones o inclusive si será necesario que juntos hagamos algún texto sustitutivo, pero es algo que podemos conversar, estamos completamente a tiempo de hacerlo. Y el proyecto de renta global sí es algo que tenemos que revisar y tenemos que analizar para que se haga conjuntamente, porque sí me parece que es un proyecto de una dimensión grande, sí, es un proyecto de dimensión importante que tendríamos que revisar en conjunto para que lo trabajemos entre todos. Lo cierto es que la OCDE, Costa Rica es uno de los países más desiguales ahora que va a ingresar a la OCDE, antecedido nada más por Sudáfrica, ese es el dato que tengo. Y gran parte de lo que allí se dice es por vamos a ver, por estos mecanismos que hoy permiten eludir y evadir en Costa Rica. ¿No ven ustedes como algo urgente para ingresar a este club de países ricos, legislar precisamente para evitar esa situación de desigualdad tan marcada en la que ha avanzado Costa Rica? Mire, yo quisiera ahí decir, la desigualdad ya entramos en otro terreno. Sí, hay a otros actores que tienen poder de mercado y que en la cadena de producción ellos se hacen de todas las ganancias que se generan. Pero esa es una parte. Eso es una parte. Y ahí hay sobreprecios, quién tributa, qué estamos haciendo por dotar a los más pobres de las mejores herramientas para que puedan tener en su vida funcionamientos valiosos, o sea, darles educación, darles herramientas para que puedan emprender, etcétera. Todo eso pasa por la distribución, pero aquí en tributación nosotros ya tenemos que ir hacia renta mundial, renta global, hacia eliminar los portillos para que puedan simular pérdidas en vez de ganancias. Creo que eso también nos va a ayudar a que también un Estado que tenga fuerza económica pueda también ayudarle a los que menos están siendo favorecidos con el sistema. Nosotros sí hablamos del tema, desde que empezamos para analizar el tema del déficit fiscal, hablamos del tema fundamental de la generación de empleo, que es un tema que cuando las poblaciones aumentan el desempleo,
aumenta la pobreza y aumenta también la desigualdad. Me parece que el proyecto de ley que tenemos en la corriente legislativa para que cada cantón del país comience a producir una generación de empleo con acompañamiento, con financiamiento y con la incorporación de ese sector a la vida productiva, nos podría ayudar a disminuir la pobreza, no por la vía solamente de la educación, sino del trabajo, que me parece que es fundamental. Sin ingresos hay pobreza. Y por otro lado, me parece fundamental también hablar del tema de quién debe contribuir con los impuestos en Costa Rica, porque viene también el tema del empleo público, de tanto se ha dicho que el problema fundamental está en la parte pública y no se ha dicho tampoco que también a nivel privado ya se comienza a dilucionar todo ese tema de elevación. Bueno, en ese tema hay que entrar para ver si logramos realmente llegar al tema de la igualdad. Bien, María Inés, cerrando porque ya tenemos que irnos. Sí, al tema de la generación de empleo que habla don Walter, hay que agregarle el tema de la educación. Tenemos que mejorar la educación en Costa Rica. Somos el país de la región que más invierte en educación y que tenemos la calidad de educación más mala según las pruebas PISA. Realmente me parece que es un tema en el que el gobierno tiene que concentrarse. Si la educación es básicamente una herramienta para generar esa disminución del margen entre los ricos y los pobres, pero tiene que ser una educación de calidad. No podemos estar en Costa Rica invirtiendo el 8% del PIB en educación cuando tenemos el nivel de educación bajo, realmente malo. Entonces también eso es un tema importante en el que el gobierno tiene que prestar atención y igual desde la Asamblea Legislativa tenemos que generar los controles adecuados para que los maestros sean evaluados como corresponde, no de la manera que actualmente. Ya viene ese no anuncio. Gracias entonces a María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, también a Welmer Ramos de Acción Ciudadana y a Walter Muñoz del Partido Integración Nacional. Regresamos al estudio principal con más información. Vamos a un corte y ya venimos con más información.